Hola, bienvenidos a la CAC Contigo, un podcast de la cuenta de alto costo. Y hoy hablamos de un tema que es muy importante, no solo para las mujeres, sino también para los hombres, y es el cáncer de mama. Para ello hemos venido hasta la Liga de Lucha contra el Cáncer, seccional Bogotá. Está la doctora Paola Barbosa, ella es la directora médica. Doctora, bienvenida. Muchas gracias. Hoy vamos a concentrarnos un poco en temas como la tamización, pero antes de eso quisiera que nos cuente desde su experiencia, usted que está aquí en el día a día atendiendo los pacientes, cómo ve el panorama del cáncer de mama en el país. Bueno, básicamente después de la pandemia COVID-19, en la institución y en general el país se enfrenta nuevos retos relacionados, uno, con la inasistencia de los pacientes a las actividades de promoción y prevención y diagnóstico temprano, y dos, un poco todos estos malos hábitos que tuvimos dentro de la pandemia, el sedentarismo, el consumo de algunos alimentos que no nos favorecen, ¿cierto? Los alimentos procesados, el azúcar, todo esto pues llevó a que tuviéramos factores de riesgos aumentados, el estrés, la ansiedad, el tabaquismo, el uso ahora de los nuevos vicios, le digo yo, el vapeador. En todo esto suma factores de riesgos para que ahorita nosotros tengamos pues índices mucho más altos. Digamos que el cáncer de mama siempre ha sido históricamente dentro de los primeros en el ranking, en el diagnóstico mundial. Sin embargo, lo que vemos es que los pacientes llegan tardíamente al tratamiento, al diagnóstico, porque justamente la pandemia favoreció, uno, a eso, que no asistiéramos al médico, y dos, pues a sumarnos todos estos factores de riesgo que hacen que lleguemos muy tarde y que cuando llegamos pues tengamos pocas alternativas o pocas herramientas para tratar al paciente. Asimismo, lo que hemos notado en los últimos años es que el diagnóstico en pacientes jóvenes ha ido en aumento, y muchas veces vemos porque también es falta de educación o falta de sensibilización de estas actividades de tamizaje. A veces las actividades de tamizajes pues las tenemos para algunas patologías, son actividades para realizar en casa, un autoexamen, la visibilización de la piel frente al espejo, son actividades que se pueden hacer mes a mes o que se pueden hacer en acompañamiento también con un médico. Sin embargo, algunas brechas también de acceso han facilitado pues que las pacientes lleguen también con patologías en edades muy tempranas, pero con patologías preocupantes como lo son el cáncer de mama. Ya empieza usted a plantear como el tema principal de esta conversación, y es el tema de la tamización. Entonces hablamos que vamos a tamizar mujeres y aquí hay programas de tamización. Entonces, como para aterrizar un poco el contexto, ¿qué es un programa de tamización? ¿Qué es tamizar pacientes? ¿Y cuál es la importancia de realizar este tipo de acciones? Básicamente los programas de tamización en Colombia afortunadamente están regulados. Para nosotros, para las entidades de salud, a nosotros nos rige una resolución muy importante que se llama Resolución 3280, la cual nos da las pautas para tamización y decir que para toda la población en general, mujeres desde edades tempranas, desde los 40 años o 50 años, vamos a hacer unas intervenciones específicas en imágenes para diagnosticar tempranamente el cáncer de seno. Es decir, que todas las pacientes en las edades específicas en las que nos dictamina la resolución van a pasar por allí para ser tamizadas sin que tengan algún síntoma positivo, alguna sospecha como tal de cáncer. Esta tamización nos sirve para detectar tempranamente lesiones que los pacientes pues no hayan detectado previamente con su médico tratante, durante el autoexamen. Esta resolución como tal nos da las pautas no solo para las actividades, sino también en tiempo de diagnóstico, en educación, y eso como IPS, como EPS, como entes territoriales es lo que hacemos para que el paciente llegue temprano a su diagnóstico, ¿sí? Y nosotros, lo que decíamos anteriormente, tengamos herramientas para poderlo tratar y que no llegue tardíamente, y dos, también para que el paciente se empodere de su salud, porque incluso las resoluciones y los programas de tamizaje no son solamente las imágenes. Entonces muy seguramente yo me preocupo cuando tenga 50 años de decir voy a hacer una mamografía, sino que antes puedo arrancar, y aún más si hay antecedentes familiares, ¿sí? Que esas son otras intervenciones que van muy de la mano con el diagnóstico del cáncer. Es decir, por ejemplo, mamá, hermanas, tías menores de 30 años, menores de 40 años con diagnóstico de cáncer de mama. Si yo tengo un familiar
con alguna de esas características, inmediatamente voy muy temprano al médico, a los 40 años, a empezar a hacerme estudios un poco más temprano que la población en general, porque hay ciertos factores de riesgo que, digamos, acompañan genéticamente estos diagnósticos. Estos programas de tamización, lo decíamos, van enfocados a toda la población y no solo en Bogotá, porque yo puedo decir, por ejemplo, no, esto solo está donde está el mamógrafo, esto cubre todo el territorio nacional. Y además de esto, afortunadamente en nuestro país existe la gratuidad de nuestros estudios, es decir, que todas las personas que están bajo el régimen o el sistema de salud pues pueden acceder a estos estudios de forma gratuita para hacer un diagnóstico temprano. Habla usted precisamente de las diferencias que pueden existir entre diferentes lugares del país, entre distintas regiones del país. ¿Hay barreras? ¿Ustedes han identificado barreras para poder acceder a estos programas? Así es, los programas de tamizaje generalmente requieren de algunas tecnologías. Hablábamos entonces de que las pacientes pueden hacerse específicamente para el caso de cáncer de mama el autoexamen en casa, pero van a llegar unas edades donde sí o sí van a requerir alguna tecnología relacionada con algún equipo, un mamógrafo, un ecógrafo, que son equipos que toman las imágenes y que además de tomar las imágenes necesitan ser interpretadas por médicos especialistas. Y lo que hemos identificado es que en algunas regiones que no son centrales del país, pues hay equipos que de pronto están disponibles, pero no está el talento humano capacitado o entrenado, o con la suficiente capacidad instalada, ¿sí? O con la disponibilidad para poder leer la cantidad de mamografías que se requieren para la región. Eso hablando de pronto de barreras tecnológicas o en talento humano, pero también tenemos las barreras del paciente. Hay personas que viven muy alejadas de las zonas donde hay un centro de salud del cual pueda tener este tipo de tecnologías, y pues eso digamos que también afecta el diagnóstico temprano, porque ya dejamos entonces de pasar de un programa de tamización a pasar a una atención a algún evento donde el paciente ya tiene alguna lesión positiva, donde yo fui a la mamografía fuera de las edades porque es que ya siento la bolita, ya veo la retracción en la piel, ya veo algún sangrado o tengo algún dolor. Es ahí cuando llegan los pacientes que están lejos de estas zonas donde no hay facilidad para la tecnología. Y de ahí es más difícil hacer cualquier acción. Así es. ¿Cuáles serían esos exámenes y esas secciones que hacen parte de un programa de tamización? Perfecto. Cuando nosotros hablamos de la ruta de atención de mama, existen varias intervenciones en salud que nosotros podemos hacer, y no solo está la tamización relacionada con imágenes diagnósticas, sino que también desde la casa con el autoexamen. Es por eso que todas las pacientes y todas las mujeres deberíamos tener ese pequeño entrenamiento y esa educación que nos dan en las campañas, en las consultas, donde nos explican a realizar el autoexamen. ¿Por qué? Porque el autoexamen se debe hacer desde la adolescencia. Después de la primera menstruación es ideal que aprendamos a conocer la forma y el tamaño del seno. No todas las mujeres somos iguales y en ese sentido pues la palpación va a variar. Eso inicialmente pues digamos que es la primera estrategia de tamización. Luego de eso viene la mamografía. La mamografía se realiza desde los 50 hasta los 69 años con una periodicidad cada 2 años. Si tengo síntomas, sí, hay que hacer otros estudios, pero si es la mamografía se inicia sí o sí a los 50 años, independiente si hay o no antecedentes de cáncer de mama, si hay o no síntomas relacionados con cáncer de mama en ese momento. Todas las mujeres debemos pasar a los 50 años a la realización de la mamografía. La mamografía en algunos casos debe llevar estudios complementarios. Puede hacer que no se visualice muy bien si hay alguna lesión o no, o por el contrario puede el radiólogo encontrar alguna lesión sospechosa que requiere de estudios complementarios que sean más específicos para estudiar la lesión que ve. En ese caso tenemos la ecografía del seno. La ecografía del seno no tiene límite de edad, ¿sí? Diferente, por ejemplo, a la mamografía. La ecografía yo la puedo hacer en adolescentes, en adultos jóvenes o incluso en personas mayores sin ningún inconveniente, no tiene ninguna contraindicación, y esta lo que me va a ayudar a ver es a delimitar mucho mejor las lesiones. También existen algunos otros estudios, está por ejemplo la resonancia magnética del seno, hay mamografía por estereotaxia, ciertos estudios que lo que hacen es complementar esos estudios de tamización que me generaron algún tipo de sospecha. Esa es la ruta básicamente y los estudios que tenemos disponibles. Muchas veces llegan las pacientes y nos cuentan, ¿no? Yo tengo 28 años y quiero hacerme la mamografía. No es posible, a veces el tejido no está tan bien formado como para hacer este estudio de radiación.
pero yo sí puedo realizar, por ejemplo, una ecografía del seno. Entonces esto siempre lleva de la mano pues una asesoría médica para que se pueda obtener la mejor tecnología, la mejor imagen para hacer un diagnóstico, digamos, mucho más certero de la enfermedad. Pero por ejemplo ahora hablabas que hay un tema relacionado con el componente genético. Si la mujer tiene algún antecedente por componente genético, su mamá, su tía, ¿sí le pueden hacer mamografía antes o definitivamente no? Hay otros exámenes. Claro, depende de la edad también, porque la mamografía en pacientes jóvenes no me va a dar un diagnóstico, va a tener una sensibilidad mucho menor. Entonces siempre aconsejamos la ecografía. Sin embargo, también hay un examen que se llama examen clínico del seno. El examen clínico del seno es una palpación especializada realizada por un médico entrenado. Entonces, ¿qué pasa? El médico entrenado va a empezar a palpar, va a empezar a revisar si hay necesidad o no de alguna imagen y qué tipo de imagen se necesita. Es por eso que también la resolución 3280 indica que para las pacientes con algún antecedente familiar de cáncer de mama, algún antecedente conocido de BRCA1, BRCA2, inicie la tamización con el examen clínico siempre sí o sí a los 40 años, y en general todas las mujeres a los 40 años deberían pasar por el médico para que se haga esta palpación, y ya él pues va a empezar a conocer si palpa algo sospechoso, pues va a iniciar la ecografía. Más allá de pronto, si hay alguna sospecha a partir de los 50 puede solicitar la mamografía, e incluso los mastólogos solicitan en algunos casos mamografía y ecografía para tener un diagnóstico mucho más certero, pero todo eso va acompañado también de esa personalización que puede hacer la consulta médica. Desde su experiencia aquí en la liga como IPS, ¿cómo pasa todo esto? Es decir, ¿qué tan rápido consulta una mujer? ¿Qué tan frecuente es que una mujer haga esto? Sobre todo como un método de prevención, no cuando ya empiezan a sentir que les apareció una masa o algo, sino cuando dice voy a prevenir o voy a mirar que no tenga nada. ¿Sí sucede? Sucede cuando hay algún diagnóstico en alguna fecha reciente en la familia o en los amigos. Es ahí cuando muy seguramente todos visibilizamos el cáncer, ¿sí? Porque claro, nos dicen, y generalmente las pacientes que llegan a estas consultas nosotros les llamamos de riesgo, consulta de riesgo para la prevención del cáncer, nos cuentan, ¿no? Es que mi mamá, mi hermana, mi tía falleció hace algunos meses, y después de que pasan pues todos los procesos, uno dice, a mí también me puede pasar esto. Y es ahí cuando llegan las pacientes. Pero generalmente lo que vemos es que llegan es cuando hay algún diagnóstico positivo, un caso cercano a fechas, donde dicen, venga, yo creo que sí, tengo que pasar por el médico, porque puede pasar. Lo que vemos también comúnmente es que las pacientes, por ejemplo, que van para mamografía, no están muy atentas a sus ciclos en los cuales deben consultar. ¿Por qué? Pues desconocemos seguramente el tiempo, cuando las llamamos están ocupadas o agendan la cita y no vienen, ¿cierto? Porque son estudios de mamografía. Entonces, ¿qué pasa? Ellas nos dicen, pues como no siento nada, me parece más una obligación de la IPS que del mismo paciente preocuparse por el esquema de salud. Entonces lo que hacen es no venir o no cancelar. Cuando nosotros hacemos acá diagnóstico, lo que vemos, por ejemplo, es que las pacientes vienen la primera vez y vuelven a la mamografía, ya después se salen del ciclo, ya no es cada 2 años, sino años, sino me la hice hace 5 años. Y eso es lo que generalmente termina pasando, y pues cuando vuelven es porque, claro, un dolor o alguna punzada, sí, o sea, no se empiezan a cumplir esos esquemas de tamizaje, donde me dice, pues ojalá todos asintomáticos pudieran pasar. Y un mensaje que le damos a la paciente siempre es, y lo mismo nos pasa, por ejemplo, con cáncer de cuello uterino, es que tenemos herramientas para hacer la tamización. Es diferente, por ejemplo, cuando yo hablo del cáncer de páncreas, muy difícilmente yo le voy a hacer un estudio de tamizaje porque no existe. Ojalá existiera un tamizaje para todas las enfermedades. Afortunadamente tenemos estudios de imágenes para el cáncer de mama, tenemos una vacuna del VPH para el cáncer de cuello uterino, pero todas estas tecnologías no las tenemos disponibles para otras enfermedades. Tenemos además el componente de la gratuidad y de la facilidad con la que podemos acceder a este tipo de exámenes. Entonces sí, un mensaje importante es invitar a todas las usuarias a que consulten en las fechas que son y en las edades que son, pues para estar seguras de que no hay ningún tipo de sospecha de una neoplasia maligna. ¿Podría haber una relación con el tema del miedo, de los tabúes, a asistir a una consulta médica o a consultar siquiera porque es que les da pánico que les digan que tienen cáncer?
Eso pasa muy frecuentemente cuando entregamos los diagnósticos o las sospechas y enviamos el paciente a biopsia. Es bien curioso porque las personas tienen muchos mitos relacionados con la biopsia, pero es la única forma de diagnosticar el cáncer. Es decir, las imágenes, la mamografía y la ecografía a mí me van a ayudar a ver las lesiones que son sospechosas. Hay una idea general. Exacto, exacto. Entonces me van a decir, mire, ahí hay algo que parece ser, ¿cierto? Que pueda ser una lesión maligna. Pero el que me confirma es la biopsia. ¿En qué consiste la biopsia? En tomar un pedacito de esas células, llevarla al microscopio y decir, efectivamente están reproduciéndose mal y están generando un cáncer. Esto pasa muy frecuentemente con las pacientes de biopsia, tienen muchos mitos relacionados o finalmente desear no venir. Pero lo vemos cuando ya está generalmente esa confirmación de una sospecha, ¿sí? Nosotros aquí en la liga trabajamos en educación de cáncer de mama porque justamente también eso garantiza si nosotros hacemos el seguimiento, y ahorita es muy común ver a las enfermeras navegadoras llamando y contando también, ¿cierto? Es la importancia de venir, de completar los estudios, porque cuando yo tengo ese miedo y esos tabús, ¿cierto? De que de pronto me van a dar un diagnóstico, de pronto que no concuerde, ¿cierto? Con mis planes y demás, un diagnóstico del cáncer, lo que va a pasar es que la persona va a llegar muy tardíamente al tratamiento. Y recordemos que cáncer de mama es una enfermedad, es una patología que tiene de los mayores avances en la ciencia en los últimos 10 o 20 años. Nosotros en este momento tenemos cirugías, hay inmunoterapia, hay radioterapia, hay quimioterapia, y cada día más la medicina avanza para que estos tratamientos resuelvan los síntomas muy rápidamente con los menores efectos secundarios. Entonces, si yo por el tabú no fui, ¿cierto? Y no me hice el diagnóstico, pues ya cuando llegue a estas herramientas se acortan las posibilidades. Entonces, muy seguramente ya no puedo usar ni la cirugía ni la inmunoterapia, sino que se recortan los caminos para poder garantizar una supervivencia. Mire, doctora, que hay un tema también importante, eso de la corresponsabilidad del paciente. Así es la invitación a los pacientes, pero que justamente eso nos pasa en las rutas, en los tamizajes. Como yo no siento nada y no tengo ningún síntoma positivo, pues yo para qué voy, ¿cierto? Pero me alarmo cuando me pasó en el núcleo familiar o cuando hay algún síntoma positivo. Pero justamente la tamización es para que yo pueda como médico usar todo mi arsenal y poder batallar contra el cáncer. Sí, si llego tarde, estadios muy avanzados. Exacto. Si llego tarde, pues va a aumentar la mortalidad y la carga de enfermedad. Y pues lo que hablamos justamente es la tecnología tan avanzada que está hoy. Tenemos, por ejemplo, la maravilla de inmunoterapia, ¿sí? Siempre lo comparamos como con unas florecitas. Yo siempre les digo a los pacientes, algún día hicimos la comparación con algún cultivo de florecitas, y la inmunoterapia, por ejemplo, es como ponerle un fertilizante a la planta, ¿sí? Entonces mi mismo sistema inmunológico va y combate el cáncer, ¿sí? Entonces son todas estas herramientas que yo puedo utilizar para que la paciente llegue a una buena supervivencia. Y tenemos pacientes que son tratadas de cáncer de seno y que diagnosticamos acá a los 60 años, 70 años, que ya son pacientes libres de enfermedad y que pueden vivir su vida sin cáncer y finalmente no van a morir de esto, y les va muy bien en el transcurso de las intervenciones de la enfermedad. Unas sobrevividas muy buenas. Así es, pero siempre llegando a tiempo. Sí, claro. Hablemos ahora del tema del autoexamen, que lo ha tocado en varios puntos. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo pasa ese procedimiento? ¿Sí? ¿Cuáles son las realidades del tema del autoexamen? Así es, el autoexamen es un estudio, es también una intervención de tamización que todas las mujeres debemos realizar desde la adolescencia, ¿sí? ¿Por qué? Lo decíamos, justamente todos los cuerpos son distintos y la palpación se hace de diferentes formas. También dentro del ciclo de vida de las mujeres, pues tenemos diferentes estados, ¿cierto? Con la menstruación, cargas hormonales y demás, que hacen que el seno no sea estático. Por ejemplo, vamos a ponerle una pierna, ¿sí? Una pierna nunca va a ser diferente si tengo la menstruación o no, pero el seno sí cambia, y además no solo con la menstruación, con el embarazo, con la lactancia, que son épocas que tampoco se deben descuidar, porque nosotros hacemos diagnósticos en mujeres lactando, diagnósticos en mujeres embarazadas, ¿sí? Entonces todo el tiempo nosotras deberíamos estar palpando. ¿Qué pasa, por ejemplo,
con la palpación. Inicialmente se debería iniciar después de la primer menarque, 18, 17 años, ¿cierto? Donde las pacientes puedan palpar, ¿sí? 10 días después de la menstruación. Se recomienda que se haga en la ducha porque es ahí donde tenemos de pronto la facilidad de palpar un poco más, y por qué no frente al espejo. A veces frente al espejo pues nos vamos a dar cuenta también de los cambios en la coloración de la piel. De pronto no hay mayor dificultad con una paciente que no tenga un volumen o un tejido mamario extenso, pero con una paciente que tenga algo más de grasa anexa y demás, pues puede hacer que la palpación se haga difícil. Si yo veo que no me puedo palpar, lo que aconsejamos es ir al médico para que me enseñe cómo es el mejor momento para palparlo y cómo debo hacerlo, porque también cuando hay mucho volumen se recomienda acostada para que se pueda extender el tejido y se pueda palpar mejor. Claramente después de algún ciclo hormonal pues vamos a encontrar muchas cosas y es normal. Se va a palpar el tejido grueso, va a haber algo de mastaglia que le vemos nosotros que es dolor, pero esto no debería pasar en los tiempos en los que no hay ninguna influencia hormonal. Por eso los 10 días. Exacto. Ya cuando no hay influencia hormonal uno dice, bueno, ese no debe estar blandito, ¿cierto? Si hay alguna patología, porque nosotros aquí lo que más vemos es patología benigna. Los casos malignos pues son los que, digamos, se llevan un pedacito más pequeñito de la gran población que viene a consultar. Es normal también tener masas benignas. ¿Cómo sé yo que son benignas? Asistiendo al médico, haciendo estudios, ¿cierto? Porque a veces asumimos también, ay no, esa bolita siempre me sale, pero es que a veces la bolita se queda 1 o 2 meses, bueno, esa bolita ya no, ¿cierto? Ya no es de la naturaleza del seno como normalmente lo palpa. Entonces la recomendación es cuando hay alguna lesión, consultar. Generalmente los médicos se apoyan sí en el examen clínico, pero en imágenes diagnósticas, y hay algunas que son de seguimiento. Por ejemplo, puede decir el mastólogo, yo puedo hacer seguimiento cada 6 meses por 2 años y si la masita no cambió, pues nos quedamos con que era una masita benigna, pero siempre debe ser con el acompañamiento del médico. En el autoexamen también es muy importante saber que no se reemplaza con la mamografía ni la ecografía. Yo puedo asistir, por ejemplo, a los 50 años y decir, perfecto, ya me hice la mamografía, entonces ya no me vuelvo a palpar, ¿cierto? Y vuelvo en 2 años, ¿no? Es como complementario. Exacto, los senos son siempre cambiantes y son las edades en donde tenemos un poco más de diagnósticos. Hablábamos que sí encontramos muchas pacientes jóvenes con patología maligna, pero también muchas pacientes jóvenes con patología benigna. No quiere decir que, por ejemplo, si yo tengo una masita, un fibroadenoma, alguna lesión benigna, eso me aumente la posibilidad de tener cáncer, pero sí en algún momento pueden enmascarar, ¿cierto? Alguna otra patología. Entonces, es importante descartarlo. Así es, descartarlo y conocer cuál es la normalidad del seno. Imaginémonos entonces que hay una mujer que se va a hacer su autoexamen. ¿Qué es lo primero, qué es lo que debe buscar? ¿Cuáles son como esos tips que debe tener en cuenta? Lo que debe buscar cuando se mira al espejo, cuando se está tocando. Así es, lo primero es visual, ¿cierto? Yo veo el espejo, busco asimetría, sea una más grande que otra, ¿cierto? A veces es evidente, a veces no. Siempre debo fijarme en los mínimos detalles. Y lo primero es la piel, revisar la piel. La piel a veces puede verse, por ejemplo, en algunos casos que llaman mucho la atención, es la piel de la naranja. La naranja es una piel con punticos. Si yo evidencio eso en la piel del seno, hay que consultar. Engrosamiento en la piel, a veces algunas pacientes nos reportan que le creció un granito y hay lesiones en la piel que se deben descartar. No solamente la presencia de masas es llamativa para hacer intervenciones que nos permitan descartar malignidad. La piel también es muy importante en el seno. Un granito que no cicatriza, ¿cierto? Una lesión, algún tema también en el pezón, ¿cierto? Que el pezón se palpe más engrosado, que haya dolor. Eso visualmente se debe revisar. El pezón, por ejemplo, también si se empieza a retraer, ¿sí? Si se va para atrás y se hunde y eso no pasaba o no estamos en algún tema de lactancia que cuánto pueda favorecerlo, ahí hay que consultar. Otro síntoma importante son no solo el seno, sino visualmente las axilas. Las axilas traen un componente que se llaman ganglios y cuando salen masas en las axilas, un poco con menos frecuencia, pero puede pasar por encima de las clavículas, hay que consultar. Lo que son masas en clavículas y en axilas pueden estar relacionados con la enfermedad del seno. Eso como primer paso a la visualización. Cuando pasamos a la palpación, lo primero es con brazos extendidos al cuello y empezar a palpar con la mano contralateral. En círculos podemos empezar desde el pezón como un caracol
y hacer el barrido siempre palpando con los 2 deditos sin circulitos. Esto se recomienda hacerlo, lo decíamos, cada mes, ¿no? Después de la menstruación. Hay pacientes que en algunas ocasiones tienen una supresión hormonal, no llega a su menstruación por temas de planificación hormonal, temas de lactancia. ¿Debo hacerme el autoexamen? No, porque eso puede pasar en cualquier momento independiente del estado hormonal. Ahí sí yo debo fijar una fecha en el calendario, los 15 de cada mes, los 20 de cada mes, para poder hacer la palpación y conocer la estructura del seno. Y ya hablamos de lo que puede ver, ahora lo que identifica tocando. Así es. Nosotros en algún momento hicimos un estudio y lo que veíamos es que las pacientes identifican en general muy fácilmente las masas, ¿sí? Entonces empiezan a palpar, se dan cuenta de que está la masa y llegan acá a tomarse los estudios. No identifican tan fácil la retracción, ¿sí? Porque a veces suele ser muy sutil. Si yo digo, por ejemplo, que la naranja es redondita, pero que tiene una bolladura hundida, ¿sí? Eso es la retracción. Entonces empieza a jalar la masita del tejido. El pezón se va hacia atrás. Exacto. Y no solo el pezón, también la piel alrededor del seno puede pasar. Entonces empieza a jalar y el seno termina viéndose asimétrico. Sin embargo, los pacientes lo detectan cuando ya es muy evidente, ¿no? Cuando ya hay alguna retracción muy acelerada o muy grande, pero pueden ser cambios sutiles que la paciente pueda ver en los cambios de asimetría. Otros de los cambios, por ejemplo, son secreción por el pezón, ¿cierto? Algún tema de sangrado, de pus o inflamación incluso. Yo lo puedo ver asimétrico, pero pues está mucho más inflamado y no está relacionado a ningún golpe ni a ninguna lesión. Eso también puede llamar la atención. En general son esos síntomas. ¿Dolor puede haber? También puede haber dolor sin que exista ninguna masa relacionada. Eso es importante también, ya que tocamos el tema del dolor, porque con la menstruación puede haber dolor. Sin embargo, el dolor de la menstruación en los senos es bilateral. Llamaría la atención, por ejemplo, es que a mí solo me duele un seno y solo me duele uno, ¿sí? Y no pasa de uno. Entonces sí habría que revisarlo si es que no está relacionado con algún trauma o algún otro tipo de lesión. Pero si es solo el dolor en uno de los senos, hay que consultar. Y cuando alguno de los síntomas o estos signos aparece, ¿cuál es el paso por seguir? Si me voy al médico general, ¿cuál es la ruta de atención que debería seguir una paciente? Generalmente, y lo que tenemos a la mano y lo que vemos también en los facilitadores en el acceso a la ruta son el médico general. En algunas instituciones existe una buena práctica y se llama el consultorio rosa. En el consultorio rosa generalmente hay enfermeras entrenadas que pueden hacer el examen clínico y determinar qué tipo de conducta necesita, o el médico el general puede hacer el examen clínico del seno y palpar y definir el tipo de imagen que el paciente necesita. A veces para nosotros, lo decíamos, es muy sencillo decir, no, yo necesito una mamografía, pero lo hablábamos acá. Eso tiene ciertas indicaciones, contraindicaciones, y de pronto nos sirva más otro tipo de examen para poder llegar rápidamente a lo que estamos buscando. Entonces, siempre se pide es consultar al médico para que pueda indicarnos la mejor intervención. Y no hay que esperar tampoco que pase el siguiente mes, sino nosotros cuanto antes. Exacto. Aquí siempre en cáncer hablamos es de tiempo. El tiempo es determinante para todo lo que evita futuro. Bueno, y el tiempo se nos agota en esta edición de la CAC contigo, doctora Paola Barros. Muchas gracias a usted y a la Liga contra el Cáncer Seccional Bogotá por acompañarnos, por explicarnos todos los temas relacionados con el cáncer de mama en este mes de octubre, cuando conmemoramos esta fecha, pero tiene que ser algo constante, un trabajo que se haga no solamente durante octubre, sino algo continuo durante el año. Nos encontraremos en una nueva edición de la CAC contigo. Hasta pronto.